atención a lo que viene. Yo me estoy enterando antes de esta secuencia con el señor Magno Salas de cuál es la realidad del transporte de carga pesada en el Perú. El señor Magno Salas es el presidente de la Confederación de Gremios de Transporte de Carga Pesada. Señor Salas, buenos días. Buenos días, señor Chema. Qué gusto de... Gracias por venir, señor. No, y Enrique Cornejo, a que usted conoce muy bien, que no es la primera vez que vendrá, ni por supuesto será la última, al contrario. Va a venir con mucha frecuencia. Bueno, tenemos el marco de lo que ha sucedido ayer, que incluye a varios gremios de transporte urbano, digamos así, de pasajeros. Señor Salas, comienzo con usted para que le cuente al público su gremio, qué representa, qué significa transporte pesado de carga en camiones, por favor. Nosotros movemos la economía del país. Hacemos el transporte de carga desde Tumbes hasta Tacna, de norte a sur y de este a oeste. Abarcamos todo el territorio nacional y más o menos participamos en el Producto Bruto Interno en un 10% de contribución con impuestos. Para que tenga conocimiento el país, del 100% de lo que nosotros compramos combustible, el 36% es impuesto. De cada 1.000 soles, 360 soles pagamos de impuesto indirecto, aparte de del impuesto directo que contribuimos, como el IGB y también las detracciones que tenemos, que es a promedio el 4% de cada factura que emitimos. ¿Cuántos camiones integran su gremio? Tenemos más de 300.000 camiones que son miembros de nuestro... 300.000 camiones. Sí. Por último, carga pesada, ¿a qué se llama? ¿A partir de cuánta carga? Estamos considerando a partir de 5 toneladas. De 5 toneladas. 300.000 camiones. ¿Han tenido ustedes problemas de seguridad? Sí, definitivamente. En el norte nos han matado 2 dirigentes de transporte, transportistas, no dirigentes, transportistas, y también a uno de nuestros dirigentes en Tumbes fueron a amenazarlo, fueron a buscarlo para matarlo. Y con el transcurso de los días el papá se asustó y falleció con uno de los dirigentes que teníamos, que es el señor Augusto Alcántara. Correcto, había escuchado el nombre. ¿Y esos qué son? ¿Por cupos? No, el problema que nosotros tenemos es que hemos denunciado ya hace 4 o 5 años el tema de el contrabando de combustible, que le hace mucho daño al país, que son una evasión y ilusión tributaria, que son genera un perjuicio al Estado en más de 2.000 millones de dólares por año. Hemos trabajado con el Ministerio de Transportes para ver cómo se puede legislar para que el transporte de combustible que ingresa tanto de Tumbes como de Desaguadero, que entren con una limitación, porque eso es lo técnico, lo legal, pero lamentablemente no se ha podido legislar y los acuerdos que tenemos con la comunidad andina van en perjuicio de nuestro país. En perjuicio de nuestro país. Sí, entonces, a raíz de eso, cuando nosotros estamos sacando las normas para controlar eso, el sicariato, pues, como mueven muchos millones y hay muchas personas involucradas, y evidentemente han estado detrás de los dirigentes, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Enrique, ¿qué te parece esto? Bueno, una demostración más que el crimen organizado tiene más poder, más dinero y aparentemente cuenta con la inoperancia de las autoridades que permiten que ellos sigan avanzando en desmedro de quienes, como el gremio que representa a Magno, pues sí pagan sus impuestos, trabajan honestamente y generan crecimiento y empleo para el país. Yo creo que el paro de ayer ha sido eso, un paro. Aquí estamos mal acostumbrados. Sí, un paro es exitoso si hay violencia. No, eso mismo. Un paro, por definición del diccionario, es cuando se detienen las actividades. Claro. Y cuando los periodistas han ido y han entrevistado a la mayoría de los que estaban caminando, algunos incluso de manera absolutamente inorgánica, ¿no? Sí, por supuesto. Cada uno era un caso. Por supuesto. Contaba su propia experiencia personal o familiar con respecto a la inseguridad. Esta mañana yo hice mi editorial diciendo, mucho cuidado, este es un paro de empresarios. Sí, claro. Y de ciudadanos. Y de ciudadanos. Y de comerciantes. De empresarios, del capitalismo popular, sí, de los emprendedores, de lo que tanto se habla, pero que los políticos profesionales se olvidan de eso. Sí, y yo creo que eso es lo primero que debe cambiar. Ese es un problema muy grave. Esta falta de sensibilidad de quienes nos están dirigiendo con respecto a los temas que preocupan al ciudadano común y corriente,
es lo primero que enerva y genera todavía una mayor desconfianza y una mayor, vamos a decir, indignación. Lo primero es, primero es tomar conciencia del problema en todo, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, ¿qué pasó? Todos tuvimos que concentrarnos en cómo ayudar para salir de este problema. Obviamente. Cuando empezó la pandemia del COVID, ¿qué tuvimos que hacer? Luego del shock que nos provocó, tomar decisiones de emergencia extraordinarias frente a una circunstancia que no habíamos planeado. Bueno, estamos frente a un problema de ese tipo, pero nuestras autoridades, empezando por la presidenta, están en otra frecuencia. Lo que se nota es que esta nomenclatura, digamos, política, la clase política, sé que el término es impropio sociológicamente, pero nos entendemos, vive otro Perú. Sí, vive otra frecuencia, y creo que esa frecuencia está más vinculada a su supervivencia política en términos de llegar al 2026 que a lo que le ocurre en el día a día al ciudadano. Señor Salas, cuando ustedes han planteado estos temas, lo del sicariato, lo de la violencia, lo de esta cosa escandalosa del contrabando, le digo, sí. Vea. Ese abrazo Perú-China se seguirán fortaleciendo. Muchas gracias. Bien, palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Bueno, la presidenta Dina Boluarte, pues estábamos con el señor Magno Salas. Tuvimos una intervención de Enrique Cornejo comentando la primera que hizo el señor Magno Salas, muy crítica a todo aquello que tiene que ver con la indiferencia que el gobierno y el Congreso al unísono prácticamente están teniendo frente a estas movilizaciones sociales, cuyo interés evidentemente no es ganar un puesto o una curul o hacer una campañita de tipo que mueran tres y no. El interés es un interés de empresarios, como los señores, por ejemplo, que representa el señor Magno Salas. ¿Cuál es su posición? Ustedes han hablado con el gobierno de esto. Por ejemplo, ¿qué les dicen del asesinato de estos señores? ¿Qué les dicen del contrabando del combustible? Miren, a ver, no se puede hacer solo teniendo buena voluntad si no hay acciones políticas. Realmente nosotros estamos desconcertados porque habiendo una evasión de tanta cantidad de dinero, las acciones que hemos hecho han sido muy débiles. Y es más, tanto así que el ministerio ha tenido que coadyuvar con otros ministerios para que se legislen, inclusive con la intervención del Congreso, pero nosotros siempre desde un nicho les hemos dicho, en nuestro país lo que tenemos que hacer es tener la mano dura. No podemos legislar a favor de los países extranjeros. Pero sin embargo, creo que, por ejemplo, que es importante manifestar la posición que tenemos sobre las medidas de protesta que se han iniciado. El gobierno tiene una lectura diferente. Nosotros, quien le habla, ha participado de las reuniones para las medidas de protesta de ayer, que nos solidarizamos, no la compartimos porque no es la medida adecuada, igual con la del 12 de noviembre, que querían hacerle indefinido, pero sí es importante decirle a la población que sepa que tenemos que ser responsables. Hay un evento muy importante para el país y que la paralización del 12 va a ser de 24 horas, diciéndole al gobierno, corrige lo que estás haciendo mal. Haciendo las cosas de la misma manera no vas a cambiar. Posición cambia situación. ¿Qué necesitamos hacer? Renunciar al pacto de San José, porque lo único que han hecho estos acuerdos es defender a los delincuentes y proteger efectivamente a los que hacen mal uso del dinero del Estado, que es la corrupción. Eso tenemos que corregirlo. Entonces, para eso necesitamos renunciar, hay que renunciar. No solamente eso, nosotros estamos pidiendo... ¿Usted considera que hay una relación entre el pacto de San José y la delincuencia? Por supuesto. Hay una relación. ¿Por qué? A ver, le explico. Los derechos humanos protegen a los delincuentes. Mire, imagínese, por ejemplo, ese policía en Cajamarca. Le han dado 15 años de prisión por haberlo asesinado. Cuando el policía ha estado defendiendo a un ciudadano de bien. ¿Le parece correcto? No, pues. Estamos mal. Por eso solicitamos... No, obviamente estamos mal. Lo que me da curiosidad es decir, ¿qué tiene que ver el pacto de San José con eso? ¿Hay una relación? ¿Ustedes lo ven como una relación? Por supuesto. ¿No es una medida muy extrema? No. Yo creo que, a ver, los países que se han ido desarrollando, como Singapur, como, a ver, por ejemplo, Estados Unidos, no ha suscrito ese pacto. Porque hay que proteger a la población, a los ciudadanos de bien. O sea, yo creo que es necesario hacer un cambio de segunda generación en donde se tiene que corregir lo que está mal.
Entonces, ¿qué se tiene que corregir? Se tiene que reestructurar, solicitamos que se reestructure el Ministerio Público, donde igual el Poder Judicial, donde sea meritocrático. Las autoridades políticas no deberían elegir ni a los fiscales ni al Poder Judicial. Deberían ser, en el Perú, si somos tan buenos en economía, hemos mejorado muchísimo, debemos mejorar. Eso significa romper con las posiciones de dominio y prácticas monopólicas que realizan las multinacionales. Hay que corregir, hay mucho por hacer. Pero al margen de eso, en este tema del Poder Judicial, yo creo que básicamente tiene que ser meritocrático. No podemos tener, como el señor Salas Arenas cuando lo entrevistan en Arequipa, porque él viene de allá, le dicen, señor, por el mismo caso a otros usted lo ha sacado y aquí en Arequipa, ¿por qué? Expliquen. Y lo único que dice, no estamos en ese caso, no voy a responder. Entonces no podemos tener funcionarios con ese estirpe que lo único que hacen, para unos miden con otra medida y para los otros con otra medida. Esas cosas le hacen daño al país. La sociedad ahora es más culta, más educada, sabe más, tiene mayor comunicación y eso tiene que cambiar. De acuerdo, Enrique. Bueno, ¿Cómo ves? me parece muy bien poner en la agenda temas como el Pacto de San José. Yo no sé si habrá que retirarse. Yo creo que lo que habría que hacer, y nuestra Cancillería es muy buena, yo confío mucho en la capacidad de nuestros diplomáticos, es hacer un planteamiento. Probablemente otros gobiernos podrían seguirnos, y decirle al Pacto de San José, mire, tenemos que cambiar estos temas. Y si no cambian estos temas, bueno, estamos mal. Evidentemente, se ha mencionado Estados Unidos. Estados Unidos no forma parte de ese pacto. Y evidentemente, si tú en Estados Unidos, para tocar el tema de inseguridad, solamente le levantas la voz a un policía, el policía viene y te pone el aparato eléctrico y te tumba en la calle. Sí. Y absolutamente eso lo saben todos. Y por lo tanto, claro, cuando hay abusos, que a veces hay por razones de temas raciales, bueno, ahí intervienen los poderes independientes. Un poder judicial que no obedece al gobierno, que no está vinculado al Congreso, ¿no? Y por lo tanto, el balance de poderes permite desarrollar las tareas que supuestamente la Constitución les da. Lo que pasa es que, Chema, Magno, es más difícil hacer estos cambios en democracia. Normalmente esto se hace con procesos dictatoriales, ¿no? Entonces, en democracia tenemos que hacer algo previo. Y como todos los que estamos en esta mesa somos demócratas, porque nos ha costado mucho salir de las dictaduras, entonces hay que retomar la pedagogía del diálogo, ¿no? Por ejemplo, escucho a Magno, él tiene cifras. Tiene sus experiencias, tiene sus datos y tiene sus propuestas. Ok, ¿por qué no empezamos a esa cultura de retomar el conversar respetándonos? Y de ahí, con toda seguridad, es mi experiencia, vamos a encontrar 2 o 3 caminos de solución que no serán perfectos, pero nos van ya dando la señal. Lo que creo que la población, como tú dices, se da cuenta, y lo que más le molesta es el engaño, el reiterado, digamos, tema de que ofrecen una cosa y nunca lo cumplen. Y este tema de la seguridad ya se volvió... se desbordó porque ustedes deben conocer, has comentado, Magno, el tema de la frontera de Tumbes, pero en La Libertad este tema de los cupos existe hace muchos años. Perú hace 35 años entonces, acreditado. Lo que está pasando es que nosotros, nuevamente, con nuestro centralismo limeño, empezamos a verlo aquí y decimos, ¿qué pasó? Recién nos preocupamos. Como ocurrió con Sendero y Las Torres. ¿No es cierto? Que nos dejaban oscuras y decían, caramba! Y Sendero ya estaba hace muchos años en nuestro país. Entonces, yo creo que hay que provocar que el grupo, digamos, la clase política, como en fin, para que se entienda, tenga que reaccionar, y aquí tienen que reaccionar los partidos políticos, por lo menos los que tienen ideología, doctrina, los que tienen cierta capacidad de poder hacer propuestas, porque también hay muchos partidos políticos, y la ley electoral lo permite, que son cascarones, ¿no? Totalmente, que solamente están esperando quién va a ser candidato y si pasan esa valla. Entonces, retomar el tema, darle la importancia que tiene y retomar la pedagogía del diálogo con respeto de todos los que quieran dialogar, porque también hay quienes no quieren dialogar, ¿no es cierto? Los conocemos. Eso me parece que es algo que hay que empezar. Nos va a costar porque estamos muchos años en este pensamiento no único, pero compartimentalizado. Cada quien da su idea, al final queda en una entrevista o queda en un discurso o queda tal vez en una reunión, pero no va avanzando. Y así no se avanza, no se logran soluciones, ¿no?
qué va a pasar? ¿Va a haber un nuevo paro, señor Magno? Sí, hay un paro programado para el 12. Para el 12, sí. Yo entiendo que la lectura de la clase política, como dice acá, es complicado. Yo lo único que le sugiero a los políticos que hoy día están gobernando, que escuchen a las calles, porque cada vez se va a ir agravando, porque después de Se va esto agravando. va a haber una huelga indefinida para Sí, febrero. sí, yo veo eso, yo veo un paro nacional. ¿No? Y están todos los gremios, o sea, gremios de transportistas, de carga, mercados, la sociedad civil, se está juntando adicionalmente el tema de Oiga. que no, ese paro no es contra la señora Dina Boluarte, no es contra el Poder Legislativo, es contra las medidas que efectivamente no son muy buenas y que no están combatiendo la delincuencia. No hay ningún acto político del presidente, ni siquiera de los ministros. Simplemente lo que ha hecho el Congreso es querer sacar una norma para repeler las medidas de protesta, no para combatir la delincuencia. Y acá hay un problema constitucional, que esta situación de emergencia social que además entendemos, porque no es producto de hoy, es producto de muchos años, se va acumulando, ¿no? pues, De acumulativa, va acercándose al 28 de julio del 2025, Sí, donde hay un pequeño pero gran detalle que la Constitución plantea. entiendo. El Congreso de la República puede vacar a la señora presidenta Sí. sin tener que irse, Así es. porque en el último año Lo pueden cerrar. del No mandato pueden cerrar. no se No puede, puede cerrar. digamos, se puede vacar, pero no se va al Congreso, Así es. que es el único elemento desde mi punto de vista que hace que haya hoy un entendimiento entre el Congreso y la señora presidenta, un entendimiento de mutua, digamos, conveniencia para que, digamos, mantengan el statu quo. Pero no estamos en momento de statu quo. Estamos No, en pues, una guerra. no. El enemigo ya no es un enemigo externo, es un enemigo interno, Sí. pero que tiene poder de dinero, poder transnacional, que Me tiene temo- poder de infiltrarse en las conciencias de la gente, de los políticos, de los fiscales, de los jueces. El dinero es un elemento corruptor y aquí el narcotráfico, la minería ilegal, la llamada, digamos, ilegalidad de la trata de personas, por mencionar tres de los temas, sicariato, en fin, es muchísimo poder con un Estado que no está haciendo su trabajo. Y cuando la autoridad del Estado es sobrepasada, ya se le perdió el miedo. El mejor ejemplo, lamentablemente, son las declaraciones de emergencia. Así, Allí en los distritos donde hay declarado emergencia siguen delante de los policías y con la Fuerza Armada también en la calle los delitos. como se ha dicho, son declaraciones de emergencia. Entonces, También. el otro día, ahora están quitando, van a dar una norma que ya se está aplicando en varios municipios para que no puedan ir dos en una moto. Yo no digo necesariamente que esté mal, pero después de tanto cavilar, de tanto debate, a lo que se les ocurre decir es que no vayan dos en una moto. Por favor. Sí. Y esto además, debo decir que ya lo han hecho en Puente Piedra, en Ancón y en varios distritos más, ¿no? Sí, en realidad yo sería más preciso. Yo no lo prohibiría, pero yo haría que policía que ve en una moto a dos personas, sobre todo si son varones, ¿no? Yo los vigilaría o tal vez lo detendría preventivamente. Porque la moto es un instrumento, es un vehículo de transporte que hoy es usada, digamos, de una manera masiva. A nivel para ir nacional, al trabajo, para hacer trabajos, para llevar a los hijos al colegio, en fin, Enormemente. no es lo óptimo. Pero los vehículos lineales hoy día son en gran medida el vehículo de transporte. Entonces ahí hay que, como siempre en la vida, Chema, pienso, es más fácil ser radical. Porque cuando uno es radical de cualquier tendencia, uno dice algo, bueno, si funciona bien, si no funciona Y también. te entiende más la gente. Sí, además dice, Blanco, bueno, negro. por ejemplo, el 2021, cambiamos la Constitución. Sí, claro. Y de pronto cambia la Constitución, va a mejorar el empleo, Ese la salud, la pensamiento educación. mágico. Claro. Pensamiento mágico. Pero Nos hacer el encanta trabajo al centro, que es donde se generan las decisiones y las buenas soluciones, es más complicado. Porque requiere escucharse, requiere pensar, ¿Por requiere qué no se hacer está propuestas. ¿Por qué no se está escuchando a la gente, señor Magno? Esto? ¿Por A qué no se está escuchando? Cuando vemos una movilización como la de ayer, donde no ha habido gente a tirar piedras, no han salido el encapuchado que le mete un fuego a una no sé qué, a un grifo, etcétera, sino hay gente que son pues empresarios, que están defendiendo el derecho ya, no digo, a la vida, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué no hay diálogo? A ver, los políticos tienen una mala lectura de lo que está pasando. Eso me parece Están en un importante país
diferente, están en el país de Alicia y las Maravillas, porque no creo que estén, no tienen el diálogo. Nosotros como transportistas hemos presentado cartas para entrevistarnos con el presidente, nunca nos ha agendado. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Transportes, con el viceministro, se han hecho las agendas, nos han dado la razón, se está tramitando y no sale la norma. Ya va a ser más de un año que hasta ahorita no sale. Le voy a poner un solo ejemplo, las licencias de conducir, por ejemplo. Es que parece que hay lobbies que no quieren que se muevan o se hagan las cosas. No podemos en el Perú obtener una licencia para vehículos A3C, para manejar vehículos de carga pesado, a los 27 años, cuando en Argentina, en países como Bolivia, Ecuador, obtienen a los 21 años. Con Colombia a los 18 años. Entonces queremos corregir las cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente, si bien es cierto el nivel de accidentes que ha habido, porque nosotros somos un país andino, ahí existen muchas cosas, pero hay que evaluar qué está pasando. Entonces, es más, a un taxista, por ejemplo, a los 18 años, 19 años ya tiene licencia. Puede, por la experiencia o el kilometraje recorrido que nosotros hemos sugerido al ministerio, ¿dónde aprende el conductor a manejar bien? En el campo. ¿Dónde se hace el deportista? En la cancha. ¿Dónde se hace el abogado? El abogado se hace trabajando. Los profesionales se hacen trabajando. Igual el conductor. Entonces hay que darle la posibilidad que se le dé una licencia para que junto con uno que sepa manejar, autorizado, puedan trabajar durante unos 20.000 o 30.000 kilómetros recorridos y obtenga la licencia A3C. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿dónde se hacen los profesionales? En la cancha, en el trabajo. Entonces les hemos sugerido al gobierno, nos han querido modificar a 25 años, ya no a 27, nos hemos opuesto, les hemos dado y explicado las razones técnicas bien sustentadas y dijeron en el ministerio de acuerdo, estamos, vamos a ir todos a 21 años. Hasta ahora no sale la norma. Cuando eso va a reducir la delincuencia. Si nosotros como Estado generamos oportunidad de trabajo para una sociedad, hay que hacerlo y tiene que ser técnico. Nosotros hemos hecho propuestas técnicas al gobierno, queremos la rapidez, no la demora, y ahora ese descontento y ese desazón se va trasladando a las calles. Vamos a ir a una pausa con su venia, por favor, señores, y volvemos de inmediato. Atención, emprendedor, es 0-0. Señoras y señores, continuamos con Enrique Cornejo Ramírez y con Magno Salas. El señor Magno Salas es, recuerdo, el presidente de la Confederación de Gremios de Transporte de Carga Pesada del Perú. Estamos hablando de 300.000 camiones, señor. Yo no tenía idea de esta, Enrique, no tenía idea de esta cifra. En tu época, ¿cuántos camiones había cuando era ministro? No, quizás la mitad. La mitad. Probablemente la mitad. En pocos años se ha duplicado. Pero yo sí veo de lo que nos está comentando Magno, que la crisis de institucionalidad y representatividad en el Perú es muy importante resolverla. Porque aquí tienen un espacio para hablar sobre el tema, pero esta representación de empresas, camiones, transportistas y otras más parecidas tendrían que tener canales, digamos, de expresión, de articulación. Y de articulación. Y digamos, las entidades a todo nivel del Estado que tienen que tomar decisiones tendrían que tener esos canales permanentemente establecidos. Absolutamente. No solamente como consecuencia de un paro o de una situación emergente. Estaba escuchando el tema de las licencias y yo creo que, por ejemplo, en este tema de inseguridad... Cuéntalo de la licencia, por favor. Sé que van a estar muchas personas en contra de lo que voy a decir, pero bueno, lo bueno es que no busco votos ni aplausos, ¿no? Yo creo que debe volver el sistema militar obligatorio para los jóvenes, ¿no? En mi época había, yo no me siento más o menos por eso, ¿no? Y creo que como... ¿Te ha lavado el cerebro en el cuartel? No. Y estuve en instrucción premilitar los sábados. Yo estuve en la instrucción premilitar. Servicio militar no he hecho. A mí me enseñaron... Pero instrucción premilitar sí, siendo extranjero yo. Pero yo quería hacerlo. Nos enseñaron a ser disciplinados. Con mi uniforme. Con uniforme bien planchadito. Tiro al blanco has hecho en el polígono, con los fusiles Mauser, estos gigantescos. Sí. Y nos enseñaron que cuando se interpreta el himno nacional hay que ponerse la mano acá y mirar con
en fin, respeto. lo Hoy normal. día los chicos no saben ni la estrofa. Lo normal, que si te vas a poner ¿no? una escarapela no es una cuestión, pues, no es un un adorno, etnovismo, claro. es algo que simboliza tu patria, tu nación. Que si una persona adulta sube a un vehículo, te paras y le cedes el asiento, ¿no? Sí, pues. Eso nos enseñaba. Eso se Y yo aprende. creo que para mi formación y la de mi generación fue buena. Hay quienes ahora dicen, no, esto es una especie de tendencia militarista, no. Pero yo agregaría algo más. Como parte del resultado de ese año o esos 2 años, un año pongámoslo, ¿no es cierto? Porque hay que poner un presupuesto para eso, Sí, ¿no? obviamente. Pero, por ejemplo, podrían salir brevetados para choferes de transporte público y incluso una nueva fuerza juvenil que puede cumplir la tarea que ellos desarrollan, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Y de paso generamos también alternativas de empleo, etcétera. Yo creo que esas ideas podrían empezar a plantearse y creo que podríamos empezar a encontrar algunas soluciones. Quisiera, Magno, que cuente usted, por favor, el tema de las licencias y el tema la energía alternativa, el combustible, vaya. Esto al cual tenemos que ir, por razones ambientales y otras. Sí, Por favor. mire, a ver, el tema, completamente de acuerdo con lo que el doctor Cornejo dijo del tema de no militarizar, pero sí en el Perú hemos ido perdiendo los valores, el respeto y los principios que tiene que tener una sociedad. Comparto plenamente la idea de que es momento oportuno, porque el eje de una sociedad es la familia. Entonces hay que respetar, los hijos tenemos que respetar a los padres y definitivamente por consecuencia partícipe de una sociedad, sobre todo el respeto. Solo así una sociedad que se respete va a poder crecer, va a poder estar muy bien. Pero quiero pasar al tema fundamental, que son el tema de las licencias, el hecho de que nosotros sí hemos querido suscribir contrato con el ejército, porque nosotros como ente organizado nos han pedido, inclusive del extranjero, podemos solucionar y mejorar la calidad de vida de muchas familias en el Perú. Porque en el extranjero un conductor gana en Estados Unidos $12,000 al mes. En Europa promedio entre $3,000 a $5,000 mes. Sí. Euros. Euros. En Europa euros, Sí. $12,000 al mes es muchísimo dinero. Entonces yo creo que sí podemos capacitar, creo que podemos generar una fuerza productiva enorme y esas familias pueden llevar dinero bien habido y sacar de la pobreza a muchas familias. Este es el momento oportuno de hacer esos grandes cambios. Yo espero que el ministerio lo haga a la brevedad porque es en beneficio no de un grupo ni de un sector, es en beneficio del país. El otro tema que me estaba usted comentando, el tema de la energía. Estamos haciendo un cambio generacional de petróleo a GNL y a gas natural, ¿no? Ya el GNL ya tenemos en el norte, también en el sur. Se está demorando las autorizaciones. Aparte de las autorizaciones, se tiene que romper el esquema. Realmente las estaciones tienen que viabilizarse para que cuando una estación de servicio quiera implementar su gas natural, se le dé las facilidades del caso y la comercialización tiene que ser abierta, no cerrada. Esto conlleva a tener ciertos problemas en el mercado y de una posición de dominio en donde el gas va a ser caro. Lo que queremos es que sea competitivo. Y la idea es que efectivamente tengamos una política adecuada en la cual se Ahora, ¿cómo masifique el gas. funciona ese negocio? Ahora ¿Cómo tenemos en funciona? 2 grupos económicos importantes que gracias a la empresa privada, gracias a ellos, se está masificando. No es porque el Estado haya coadyuvado. Independientemente ellos están apostando y me parece bien, pero también eso se tiene que abrir ese mercado. Tiene que haber más competencia, dice usted. Por supuesto, se tiene que abrir ese mercado porque no puede estar concentrado. No se No nos puede olvidemos concentrar. que la posición de dominio en el artículo 61 de Sí, nuestra así Constitución es. prohíbe esas posiciones de dominio. Entonces hay que reglamentarlos, tiene que actuar Indecopi, ¿no? Indecopi nunca debió permitir que la empresa china tenga la concesión de luz en todo Lima con un solo grupo económico. Esto le hace daño a la economía, pero no sé cómo permiten, porque eso no tenemos que ser genios ni videntes para decir que esto está mal.
La economía es simple, cuánto ingresa y cuánto sale. Acá, si hay una sola empresa que hace la distribución, está mal. Porque un consumidor, si uno quiere libre competencia, tiene que decir, ya no quiero de Juan, quiero de Pepe ahora porque me va a vender más barato o el servicio es mejor. ¿Eso funciona, Enrique, también en ese mercado? Pero, claro. ¿O es algo especial? No. Yo creo que lo que se está manifestando es absolutamente lo necesario. Funciona, y además en varios sectores tenemos problemas similares. Y esto lo que revela es que el Estado disfuncional que tenemos no está cumpliendo una de sus tareas básicas, que es regular el mercado, no controlar el mercado, sí, no subsidiar al mercado, sí, no tratar de reemplazar el mercado, sino regularlo, para evitar las condiciones monopólicas, abuso de posición dominante, oligopolios, etcétera. Pero por otro lado, y la regulación el Estado la tiene que hacer no a través de ministros. Sí, claro. La regulación se hace a través de reguladores, en este caso Sinermin, ¿no es cierto? Pero los reguladores hoy día tienen hasta tres problemas. Primer problema, no son independientes, no son autónomos, son nombrados por la presidencia del Consejo de Ministros. Segundo problema, ¿no es cierto? Sus recursos dependen del regulado. O sea, el regulado es el que paga sus sueldos. Y tercer problema, como expectativa de trabajo, muchos de los funcionarios, que son gente que se ha especializado, quisiera trabajar en el futuro en el regulado. Entonces eso genera un conflicto de intereses tremendo. Va a ganar más. Pero va a ganar más. Pero entonces tiene que hacer méritos. Hay dos reguladores que funcionan muy bien en el Perú. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto. ¿Por qué funcionan bien? Entre otras cosas porque son autónomos constitucionalmente. Okay. Pero además porque preparan a su gente, no reciben tarjetazos ni recomendaciones políticas del gobierno de turno, y la gente que está ahí es la mejor preparada. Los preparan, los mandan al extranjero, los tienen aquí y por lo tanto tienen un resultado que es absolutamente positivo. ¿Cómo están los otros reguladores? O Sinermin, o Ciptel, o Citran y otros más. Su salud, porque vienen en varios sectores. Absolutamente, dependiente de decisiones del gobierno de turno, con problemas incluso de tareas de autonomía para su regulación, y entonces la regulación no funciona. Y en Indecopi incluso hemos tenido situaciones recientes donde han habido personas que no tienen la capacidad para poder manejar esa institución y han estado ahí. Y Indecopi maneja competencia, maneja temas como el dumping, que son cuestiones muy técnicas que tienen que tener una especialidad. Pero sobre el tema energético, el mundo va hacia un cambio de matriz energética. En los próximos 40, 50 años, el petróleo va a tener que dejar de ser el recurso que hasta el momento todavía es. Están avanzando las tecnologías alternativas, los paneles solares, la energía eólica y otras energías no convencionales. Y nosotros, porque Dios es peruano, tenemos la posibilidad de tener el gas. Pero nos disparamos al pie, pues. El gasoducto sur peruano está entrampado por un tema judicial y político. Hay que, separar el tema judicial, que vaya por su camino, pero el gasoducto, ¿qué culpa tenemos nosotros de que haya ahí un entrampamiento judicial o político? El gasoducto tiene que licitarse, y tiene que licitarse de manera tal que se pueda lograr lo que además deviene de un gasoducto. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, la petroquímica. Si nosotros tenemos la petroquímica que está en el proyecto del sur, entonces vamos a poder hacer nuestros propios fertilizantes, para no tener el problema de hace 3 años que no podíamos traer el fertilizante por la crisis que hubo y los precios se dispararon y por la inoperancia del entonces Ministerio de Agricultura. Amorosa. Sí, y entonces así es. La pregunta es, y aquí estoy con un gremio importante de transportistas, si eso es lo que hacia donde va el mundo, entonces parte del diálogo debería ser, en los próximos 20 o 30 años, ¿qué tipo de combustible vamos a usar en nuestro transporte público? Y seguramente serán combustibles limpios renovables como el gas. Entonces, necesitamos más centros de servicios, necesitamos más abastecimientos para poder tener eso a disposición. ¿Cuánto es la inversión? ¿Quién la va a hacer? Y no podemos manejarlo solamente con 2 posibles usuarios, ¿no es cierto? El equilibrio es lo que hay que buscar, no los extremos. Bueno, en fin, vamos a ver cómo funciona. Yo les agradezco a ustedes la visita. Gracias, Chema. Muchísimas gracias. Hacen ustedes muy amables. No, para mí, lo que ha contado el señor es totalmente nuevo. Para mí, lo que pasa es que yo no soy Enrique Cornejo Ramírez, ¿no? Evidentemente. Pero este universo
no está siendo entendido por los políticos, ¿ah? Ellos tienen un problema que no han Tengo- contado también. Sí, mire. Hay los camiones informales que no hacen todo lo que ellos hacen, no pagan sus impuestos, no hacen la detracción y le generan una competencia, digamos, desleal. Sí, mire, Ahí está el antes de problema. despedirme, sí quisiera que me dé un par de minutos. Ya vamos a hablar del dumping. Nosotros, en la comunidad andina, al tener el combustible de Ecuador subsidiado y el de Bolivia subsidiado, el Perú puede imponer una tasa impositiva tributaria de dumping, porque no puede permitir que efectivamente entren servicios subsidiados. Nosotros esto lo hemos hablado en el ministerio, le hemos solicitado al ministerio porque evidentemente es el ministerio de nuestro ente rector en el transporte que debería canalizar el hecho de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas y a través de Indecopi prohibir el ingreso de estas unidades. Por eso tendrían que ingresar con un combustible mínimo, pero no hay nada de eso. Es más, cuando nosotros hablamos, cuando salió el gobierno de Castillo, ¿no? Y nosotros le hemos dicho al gobierno de turno, porque nosotros no tenemos preferencias políticas, sino conversamos con los ministros de turno. Lo único que le hemos dicho, señores, dennos igualdad de oportunidades y condiciones. Si al transporte internacional no le cobras impuestos, a nosotros no nos cobres, pero si me cobras, permite que esos ingresen al Perú, Entendido. pero que compren combustible peruano. Las pistas estas están hechas con nuestros impuestos. Absolutamente. Entonces Bueno, no ahí es está. posible que a ellos les den tanta ventaja y adicionalmente a eso, por ejemplo, en el Perú se ha prohibido importar vehículos con una tecnología anterior. Estamos con Euro 5 ahorita y va a ingresar Euro 6. Entonces, no vamos a poder importar vehículos con una tecnología inferior a esa. Pero sin embargo, al transporte internacional pueden eso ingresar con vehículos de hace 40 años y no está prohibido. Entonces, esas consideraciones es increíble que no acuerdo. lo quieran hacer. No hay una decisión política. Totalmente Porque si razonable. la hubiera, al día siguiente dejarían de Nos ingresar. estamos yendo al suicidio. Bueno, señor Magno y Enrique, gracias por la visita. Gracias por la invitación. Ustedes muy amables. Muy buenas tardes. Amigo conductor, justamente.